Primero la agenda. Hoy sale el presidente a las 9 de la mañana a una gira por Puebla. En Puebla tendrá básicamente dos eventos. A las 10:30 de la mañana, en la explanada del municipio de San Miguel Eloxochitlán, participará en la presentación del programa de infraestructura básica para los pueblos indígenas y ahí mismo encabezará la ceremonia de instalación del Consejo Estatal Consultivo de la Comisión de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Este nuevo Consejo Estatal estará integrado por 7 representantes de las comunidades indígenas, 5 representantes de las comunidades académicas, así como 4 representantes de las organizaciones sociales. El propósito de este consejo es abrir un canal de comunicación entre los gobiernos el gobierno federal, estatal y municipal para atender las necesidades de los pueblos indígenas y trabajar los 3 órdenes de gobierno de manera conjunta en el diseño y la realización de las políticas públicas relacionadas con las comunidades indígenas de ese estado. Al término de este evento, a las 12:20, el presidente participará en la inauguración de la 19 Convención Anual de Empresas de Agua y de Saneamiento de México. El presidente reconoce como uno de los problemas importantes de este país el problema del agua. Ante más de 150 industriales dedicados al manejo del agua, el presidente resaltará la importancia del agua como un recurso estratégico e incluso de seguridad nacional. El presidente hará en ese espacio un llamado a los empresarios, gobiernos y a la sociedad para redoblar los esfuerzos en materia de saneamiento, recuperación de caudales y control de fugas. Con el trabajo conjunto del gobierno, los empresarios y la sociedad, entre 2001 y 2005, la inversión en infraestructura para el agua potable, el saneamiento y la industria hidrológica ha superado los 22,000 millones de pesos. En el marco de este evento, el presidente entregará apoyos por 682,400,000 pesos a más de 500 organizaciones dedicadas al servicio de agua y saneamiento en todo el país. Al término del evento, el presidente regresará a la Ciudad de México y estará aquí en Los Pinos a las 15:10 horas. Después dedicará su agenda a reuniones de trabajo con secretarios y otras personas, reuniones todas de carácter privado. Un punto segundo que quiero plantear es la Presidencia de la República se congratula con la liberación anticipada de 85 indígenas en los estados de Puebla y Veracruz. El pasado 12 de julio, como ustedes saben, por acuerdo presidencial, se suscribió el convenio para otorgar beneficios de libertad anticipada a indígenas sentenciados en el fuero federal y promover ante los gobiernos estatales el otorgamiento de los mismos beneficios en el fuero común. En lo que va del sexenio, se han excarcelado a 3,685 presos indígenas. Con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y el acuerdo firmado con la dependencia que preside Xóchitl Gálvez, se podrán liberar otros, en lo que queda del sexenio, otros 800 presos del fuero federal, más otros muchos más del fuero común. En este marco de colaboración, el gobierno del Estado de Puebla, el secretario de Seguridad Pública y la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entregaron en Puebla a 49 presos indígenas su certificado de liberación anticipada, 8 del fuero federal y 41 del fuero común, y el 29 de julio en la ciudad de Veracruz, el gobernador del estado y el secretario de Seguridad Pública entregaron otros 36 certificados para la libertad anticipada, 22 del fuero común y 14 del fuero federal. A la fecha, pues, son 85 nuestros hermanos indígenas que se han favorecido con este programa
y los beneficios del mismo se extenderán a todos los estados de la República, como ya lo había planteado Xóchitl Gálvez y el secretario de Seguridad Pública. Se hace un énfasis especial en la atención de los casos de mujeres indígenas que se encuentran privadas de su libertad. Hay un compromiso del presidente de continuar impulsando este programa de manera muy importante. Y tercero, el presidente sigue trabajando en lo que será el 5º informe de gobierno ante el Congreso de la Unión y la sociedad mexicana. Precisamente hoy el presidente revisará la segunda versión del mensaje que pronunciará el 1 de septiembre. El presidente, una vez que lee el texto en esta misma semana, se habrá de reunir con el equipo que bajo su orientación trabaja el texto para hacer sus señalamientos, observaciones a esta segunda versión y elaborar una tercera versión. Jorge Armando. Buenos días. Desde la perspectiva de la Presidencia de la República, ¿cómo se explica la escalada de violencia? ¿Sigue siendo por un reflejo de lo que se está haciendo a nivel federal en cuanto al crimen organizado? Muchas gracias. Sí, Jorge Armando, ese es nuestro análisis, como tú lo planteas. Ayer lo señalaba con mucha claridad el Ramón Martín Huerta, el secretario de Seguridad Pública, que esta escalada de violencia tiene que ver, por uno, con la disputa por los tramos de poder entre los propios crimen organizado y segundo, por la decidida acción del Estado que enfrenta al crimen organizado y lo obliga a reaccionar. Mayolo, bienvenido. Gracias, buenos días. Señor Sarubi, bienvenido. ¿A quién le asiste la razón en relación con el cierre del pozo petrolero en Chiapas? ¿Al gobierno estatal o a Petróleos Mexicanos, según la Presidencia de la República? Mira, según la Presidencia de la República, celebra pues que el día de hoy Pemex y el gobierno del Estado habrán de tener una reunión hacia la 1 p.m. de hoy para dialogar sobre el caso y encontrar una solución. La Presidencia reitera que es el diálogo la vía para encontrar solución a cualquier problema. La Presidencia confía en que este diálogo entre la paraestatal y las autoridades estatales podrán resolver de manera satisfactoria este problema, garantizando la seguridad de la población y no afectando las actividades de producción de la empresa. De ambas partes. Ambas partes están de acuerdo y se reúnen hoy en este diálogo. En torno al creciente número de accidentes en los ductos petroleros, Tabasco, Chiapas. Pues ya lo ha planteado el director de la empresa. Ustedes conocen la posición de que hay años y muchos años atrás de que no se renovaron los ductos, que hay necesidad de un programa especial de restauración y de estos ductos y que la empresa está trabajando en esa dirección. Patricia. ¿Me puede usted explicar este asunto de una aparente contradicción? Ojalá usted me aclarara que si es así o no es así. Porque hay un estudio de la Profepa que indica que sí existe peligro en ese pozo y este informe evidentemente contradice lo que Pemex asegura, en contrario, que no hay peligro alguno, y que incluso usted ayer respalda a Pemex en esta versión. ¿Cuál es el informe, la información que tiene la Presidencia sobre este punto entonces? ¿O no avalan ustedes a Profepa? Gracias. Es una discusión que debe de incorporar sin duda al gobierno del Estado, a la paraestatal y la posición misma de la Profepa. Esperamos que en el diálogo que hoy tiene lugar se pueda resolver este diferendo entre órdenes de gobierno y visiones al interior de dos empresas o dos instituciones del gobierno federal.
De manera particular no conozco el texto, desde luego que avalamos la acción que realiza Profepa y esperamos que, insisto, en el diálogo que se establezca hoy se encuentre una solución. Doctor, buenos días. Rebeca Sánchez del Instituto Mexicano de la Radio. Quería preguntarle si a casi 9 semanas de que se puso en operación el programa México Seguro, ¿tiene usted un corte de caja de los resultados que ha dado? Y bueno, ¿para cuándo estarán listas las observaciones de la Presidencia de la República a la ley Cañera? Sobre el primer punto, reitero lo que decía el día de ayer, que en su momento el secretario de Seguridad Pública informará sobre el caso. Ayer mismo Ramón Martín Huerta hizo algunas declaraciones sobre el punto, no tendría nada más que añadir a ese punto. Y hoy, como ustedes saben, la Secretaría de la Zagarpa ha puesto mesas de diálogo y negociación en los 15 estados de la República donde hay producción cañera para recoger los puntos de vista, las observaciones de los productores. La Zagarpa está absolutamente abierta a recoger las posiciones de los cañeros y en razón de eso, mediante el diálogo, articular lo que pudiera ser una propuesta en su momento, y a partir de la misma el gobierno federal, en particular la Presidencia de la República, fijará con exactitud su posición respecto a la ley. Acá. Sí. Tania. Buenos días. ¿Cómo vas? Ahí vamos. La pregunta es, regresando al tema de Pemex, ¿cuándo va a firmar el presidente la autorización de los 25,000 millones de pesos autorizados por la Cámara de Diputados el 28 de junio? Nada más. Te comprometo una respuesta para el día de mañana, Tania. Sí, Rubén. ¿Cómo explicar que continúan los crímenes y la ola de violencia en Nuevo Laredo cuando es una ciudad que prácticamente está sitiada por fuerzas federales? Esto no es una muestra del fracaso, de que están rebasadas las autoridades federales. Todavía hace unos días señalaba usted que el programa era un éxito, sigue sosteniendo lo mismo. Y por otro lado, quedó pendiente una respuesta la semana pasada en torno a las pensiones de los expresidentes y si en su momento el presidente Vicente Fox pues renunciaría a esa pensión. No añadiría nada más a lo que dije el día de ayer sobre el punto de Laredo y lo que dijo el propio secretario de Seguridad. No hay nada nuevo, no añadiría nada a lo que ya afirmé. La segunda, le tengo la respuesta a Andrés para el día que llegue, se la comprometí. Bueno, pues se la comprometí a él, esa respuesta, él hizo la pregunta y se la comprometí cuando regrese de las vacaciones. Sara. Sí, buenos días, Rubén. Quisiera saber si ha habido alguna comunicación con el gobierno capitalino, ya con Alejandro Encinas, y si hay posibilidades de algún encuentro ahora que él estará al frente de la jefatura. Gracias. De manera formal no ha habido ningún encuentro todavía, ni comunicación directa de la presidencia con el nuevo jefe de gobierno. Espero que sí, en los próximos días, que eso pueda ocurrir, una relación formal o vía la Secretaría de Gobernación y la jefatura de gobierno. Buen día. ¿Ha formulado alguna inquietud por el clima de violencia imperante en México? Gracias. No tengo la información, te comprometo mañana esa información. Sí. En este caso, precisamente sobre lo de Estados Unidos, hoy habrá una reunión entre el secretario de Gobernación y el embajador Antonio Garza. Se va a dar un informe sobre esto, lo de México Seguro y la inseguridad, para ver si se puede abrir ya este consulado. Para la Presidencia de la República, ¿existe el clima propicio y las condiciones para reabrir este mismo día el consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo a raíz de todos estos programas de seguridad? Sí, confirmo que hoy habrá de reunirse el secretario de Gobernación con el embajador Tony Garza en la Secretaría. También se reunirá el día de hoy el subsecretario
Jerónimo Gutiérrez con el embajador Garza. En su momento estas dependencias pues darán información de las reuniones, y de parte del gobierno federal no solo existen las condiciones para que se reabra la embajada, sino nunca existieron las condiciones para que se cerrara. Mayolo. En relación con esta misma reunión, ¿por qué Gobernación, por qué su titular parece ser toma la batuta para desahogar este asunto con el embajador estadounidense y relega aparentemente a la Cancillería? Muy bien, como tú dices, en todo caso parece ser, ¿no? Es una acción conjunta entre la Cancillería y la Secretaría de Gobernación. Es un problema de política interna y de política externa, y ambas dos participan en la solución de lo mismo. Va a ser de manera separada los encuentros el día de hoy, pero son el día de hoy, si lo confirmo. A la una, la de Secretaría de Gobernación, y probablemente un poco antes la de la reunión con Jerónimo Gutiérrez, o antes o después, ¿no? Vamos, mil gracias, nos vemos mañana, muy amables. Buenos días. Primero la agenda y después quiero plantearles dos puntos para luego pasar a las preguntas y respuestas. El presidente de la República realiza hoy una gira de trabajo por los estados de Tamaulipas y Durango. A las 10:55 sale del hangar presidencial rumbo a Tamaulipas, donde a las 12:15 inaugurará la central de ciclo combinado Altamira 3 y Altamira 4. Esto con una inversión de $560 millones. Esta central generará 1,036 megawatts, que equivale al 100% del consumo de electricidad de Tamaulipas. En la misma localidad de Altamira, a las 13:30, el presidente realizará una visita a las obras de construcción de la terminal de gas natural licuado. Esta terminal, que entrará en operación en octubre del 2006, representa una inversión de $400 millones. Suministrará, una vez terminada, el 6% del gas natural que consume el país para abastecer, en el caso particular, a las centrales eléctricas de la región. El presidente después se trasladará a Durango y a las 14:40 en la ciudad de Gómez Palacios va a inaugurar la central de ciclo combinado La Laguna. Esto con una inversión de $290 millones. La central tendrá capacidad para generar 498 megawatts, que representa casi 8 veces el consumo doméstico de la electricidad en el estado de Durango. Al término de este evento, el primer mandatario supervisará los avances en el desarrollo del programa de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. A la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha instalado 12,332 kilómetros de fibra óptica en todo el país, que para finales del 2006 serán 21,411 kilómetros. También en Durango, el presidente inaugurará de manera virtual, por vía satelital, la presa Amata, que se localiza a 45 kilómetros al sureste de Culiacán, en Sinaloa. Esta presa requirió una inversión de $229 millones y permitirá regular el volumen de agua acorde a las necesidades de la región. El presidente regresará a la Ciudad de México a las 17:45 y estará en la residencia oficial a las 19:30 del día de hoy.
El primer punto que quiero plantear es sobre la electricidad. La ampliación y modernización del sector eléctrico ha sido una de las grandes prioridades de la política económica y social del Gobierno. Con la participación de la iniciativa privada, preservando siempre la soberanía del país en el sector, se han realizado cuantiosas inversiones de manera conjunta. Durante este sexenio, con una inversión de más de 73,000 millones de pesos, se han puesto en marcha 29 nuevas centrales generadoras de electricidad. Esto permitió que en estos últimos 4 años, el 28% de las familias sin acceso al servicio eléctrico, que viven, por cierto, en las comunidades rurales más apartadas y pobres del país, cuenten hoy con él. Durante esta administración, la generación de electricidad ha crecido en 37%. Con ello, está garantizado el abasto sin ningún problema para el país hasta el año 2010. Sin embargo, la Presidencia de la República reitera que es necesaria una reforma eléctrica para asegurar la electricidad de las próximas generaciones y dar mayor viabilidad al desarrollo del país. Y como ustedes saben, y este sería el siguiente punto, y luego vamos a las preguntas, el día de ayer se renovó el Acuerdo de San José. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox Quesada, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, firmaron el día de ayer de manera simultánea en México y en Venezuela la declaración conjunta que prorroga por 25 ocasión el programa de cooperación energética para países de Centroamérica y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo o Pacto de San José, el cual se mantendrá vigente por un año más a partir del día de ayer. Desde su creación, el 3 de agosto de 1980, en San José, Costa Rica, el programa se ha renovado de manera ininterrumpida mediante la declaración conjunta emitida por los gobiernos de México y Venezuela. El pacto incluye, como ustedes conocen, a Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. El Acuerdo de San José ha servido por más de 2 décadas como un instrumento único en su género al ofrecer el suministro de hidrocarburos y al establecer un mecanismo de cooperación que promueve el desarrollo social y económico de los países participantes. En la declaración conjunta se renueva la disposición de México y Venezuela de suministrar de manera conjunta 160,000 barriles diarios de hidrocarburos, 80,000 barriles diarios cada uno de los países, tanto en petróleo crudo y o productos refinados. Este acuerdo contempla un esquema de cooperación destinado a financiar proyectos de desarrollo económico-social en los países participantes, así como el intercambio comercial de bienes y servicios a los que concurren empresas mexicanas y venezolanas. Mira. Sara. José Luis. Ayer los diputados, específicamente Manlio Fabio Beltrones, pues dijeron que pedirían al presidente de la República que retire los spots rumbo al 5º informe de gobierno, porque señalan que es una afrenta, que es una crítica en contra de los diputados y que esto en nada ayuda al ambiente político rumbo pues a que rinda cuentas a todos los mexicanos. ¿Qué respuesta tiene la presidencia de la República? Gracias. No compartimos esa posición y los spots seguirán al aire. Sara, perdón. Buenos días. También ayer los diputados acusaban al presidente de un doble discurso por estas reformas que se hicieron a Petróleos Mexicanos, al señalar que va a ejercer el veto de bolsillo. Yo quisiera saber si se va a promulgar esto o si en efecto el presidente realizará observaciones. Gracias. De manera particular, como ya lo ha señalado el gobierno, el
Se está analizando el impacto que podrían tener las reformas al régimen fiscal de Pemex en las finanzas públicas, y una vez que finalice este análisis, el Gobierno federal tomará una posición con respecto a la propuesta de ley del nuevo régimen fiscal y en su momento se pondrá en contacto con el Congreso de la Unión. Hay una aparente contradicción entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía y Pemex por este asunto. No, hay una discusión y un análisis al interior del Gobierno. En su momento el Gobierno dará a conocer esta posición y al momento también de hacerla pública establecerá contacto con el Congreso de la Unión. Doctor, buenos días. Oiga, dos preguntas. La primera, usted dice que dijo ayer que había las condiciones para reabrir el consulado. Se dio la reunión entre Gobernación, Cancillería y la Embajada y nada se arregló, todo quedó igual, o sea, hasta los próximos días se va a dar. A la par, siguen las ejecuciones en Nuevo Laredo. El Congreso también acusa al Gobierno y a la Cancillería de no estar actuando fuerte ante los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Hay una voluntad del Gobierno mexicano, pero no hay obras ni hechos y sobre todo la violencia sigue incorporándose. Y dos, ayer la Secretaría de Gobernación por la noche rechaza la solicitud del IFAI para dar a conocer la información sobre los casinos o las casas de juego otorgados por Santiago Krill, alegando el secreto comercial e industrial. ¿Hasta dónde va a parar todo esto, señor? ¿Se está escondiendo por parte del Gobierno federal la información de los verdaderos dueños de estas casas de juego? Gracias. Hoy en la mañana hablé con el secretario de Gobernación y ayer la Segov recibió a las 20 horas el fallo del IFAI donde se le requiere que proporcione la información relacionada con los permisos de juegos y sorteos. La Segov recoge con total disposición el fallo del IFAI y en el transcurso de este día será la propia Segov que dará a conocer su propia posición al respecto. Para absolutamente no. En particular no estaría de acuerdo con tu primera afirmación. Como ustedes saben, el día de ayer el embajador de los Estados Unidos, Tony Garza, se reunió con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jerónimo Gutiérrez, tal como lo expresó ayer el secretario Abascal al término de la reunión, que fue muy positiva y útil. Como resultado de la misma, y cito de manera textual al secretario, hay un acuerdo en principio para lograr que en los próximos días continúen las operaciones del consulado de manera normal. Voy para acá, si quieren. Mónica, Vivian, Tania. Gracias. Yo quería seguir con el tema de Nuevo Laredo. Quería saber si ayer se trataron el tema de las armas, porque aquí mismo Presidencia ha dicho que las armas que usan los narcotraficantes no provienen precisamente de México. Quería saber si hay algún avance en ese sentido, para un acuerdo para que haya más control al respecto. Y otro tema que aparece hoy en varios periódicos sobre un acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso para interponer una nueva controversia judicial contra el presidente Fox por el tema de la ley de energía para el campo. Quería saber qué piensa, cuál es la opinión de la Presidencia. La Cámara de Diputados está en su derecho de presentar una controversia si considera que es lo conveniente y lo justo, y en su momento entonces el Gobierno federal, si es el caso que se manda por un lado la controversia y que ésta prospera, pues acatará la resolución que la Corte pudiera presentar en el caso de que sea así. Sobre el tema de las armas, no fue un tema de discusión, lo aclaró muy bien ayer cuál fue el contenido de la reunión el secretario de Gobernación, lo cual no quiere decir que no sea un tema
de la agenda de México y los Estados Unidos. Ya el gobierno de México en diversas ocasiones ha expresado el cúmulo de armas de alta tecnología que ingresan a México y están en manos de los narcotraficantes y otras expresiones del crimen organizado, y que esas armas vienen desde los Estados Unidos. Vivian. Buenos días. Algunos expertos en seguridad comentan que el programa México Seguro es en realidad un paliativo mediático, porque no se están llevando a cabo estrategias, o sea, verdaderas estrategias para acabar con la delincuencia organizada. ¿Qué opinión tendría al respecto? Sí, respetamos cualquier opinión de cualquier gente. En el caso particular no la compartimos. El operativo México Seguro ha dado resultados. No todos los resultados que pensamos y queremos, por eso hay una decisión del Gobierno de México de incrementar el nivel de eficacia de este operativo y completarlo con otras medidas y mecanismos, como lo expresó ya el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, y el Gobierno de México deberá seguir trabajando de manera frontal contra el crimen organizado, pero en la conciencia de que se trata de un problema que no puede ser resuelto en el corto plazo, sino en una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Bueno, a mí también me gustaría realmente conocer su opinión, o sea, ¿cómo califica la relación de Estados Unidos con México? Es una relación compleja, una de las relaciones más complejas a nivel mundial, por una frontera compartida común de más de 3,000 kilómetros. Es una relación que el Gobierno de México considera no solo buena, sino muy buena, pero que al mismo tiempo implica, en relación de su propia complejidad, múltiples problemas que son resueltos siempre por los mecanismos institucionales que han construido los dos países. Una tercera pregunta, se lo preguntaba porque ayer el ex canciller Jorge Castañeda decía que está muy deteriorada la relación entre Estados Unidos y México, y que incluso la Cancillería no está haciendo lo necesario para fortalecer esta relación. Pues es un punto personal del ex canciller, no tengo ningún comentario. Tania, no habías llegado cuando di respuesta a la pregunta que hacías el día de ayer, en el sentido de que el gobierno está analizando la reforma fiscal de Pemex y el impacto que ésta tiene en relación de las finanzas públicas, y que en su momento el gobierno habrá de tomar una posición, la habrá de hacer pública y en ese momento entrar en contacto con el Congreso de la Unión. Ok, bueno, es que hoy también se tocó la portada. Sí. Y entonces, ¿ustedes qué respuesta le dan a Manlio Fabio Beltrones, quien ayer dijo que ellos están dispuestos a enfrentar al presidente por fomentar este retraso en la estatal? La respuesta que da el Gobierno de la República es esta que acabo de dar, también es la respuesta de esa portada. ¿La reforma de Pemex? Está en análisis, el gobierno está en análisis y en su momento el gobierno hará pública su posición. Carlos, está en análisis y en su momento el gobierno hará pública su posición y entrará en discusión y diálogo con el Congreso. Sí, Rubén, son tres preguntas. Ahorita le preguntaba, le respondías sobre que el Congreso le presentará una controversia por la extemporaneidad de la ley de energía. ¿No corre el riesgo igual la ley Cañera, el que nuevamente el Congreso le envíe un extrañamiento al presidente por no publicarla en tiempo? Es por una parte. Dos, ¿qué avances tienen las mesas de diálogo con los cañeros y cuáles son las propuestas que tienen estas mesas de diálogo? Porque se quejan de que no hay ese avance. Y tres, ¿cuál es el pago que hacen los países hermanos latinoamericanos a México por el concepto de venta de petróleos a México? Porque en alguna ocasión México recibió excusados por petróleo. Bueno, sobre el primer punto, el Congreso siempre está en su derecho de, si considera que hay elementos para
contravertir una decisión del Ejecutivo, lo haga. Existen los mecanismos institucionales para resolver cualquier diferendo y el Gobierno federal será respetuoso de las decisiones que tomen los órganos correspondientes. El diálogo, como lo ha señalado la Zagarpa, con los cañeros en esas 15 mesas de atención y negociación instaladas en los 15 estados donde hay actividad cañera, pues está absolutamente abierta al diálogo y la discusión, pero al mismo tiempo el gobierno tiene una posición respecto a esta iniciativa de ley. Habrá que, esa es la posición de la Zagarpa y del gobierno, esperar recoger todas las inquietudes de los productores y en su momento el gobierno tomará una decisión en relación a la ley. Y en el tercero de los puntos, bueno, pues se trata de un mecanismo que garantiza el abasto para estos países en condiciones acordadas en términos de crédito. No se trata de ningún regalo, sino se trata de garantizar el abasto en los términos de estos 160,000 barriles diarios, 80,000 por cada uno de los países, Venezuela y México, pero que están en la lógica del mercado. Lo que garantiza el pacto es que haya el abasto en las reglas del mercado y que hay la posibilidad de utilizar crédito de los organismos mexicanos y venezolanos para financiar programas de desarrollo de estos países. Jorge Armando. Muy buenos días, doctor. ¿Puede garantizar la Presidencia de la República que el otorgamiento para estas casas de apuesta por parte de la Secretaría de Gobernación fue un otorgamiento que no tuvo motivaciones políticas ni se debió a favoritismos? La posición la ha expresado en diversas ocasiones el secretario de Gobernación de que toda información que se tiene en la Secretaría de Gobernación es que han sido otorgamiento de permisos en el marco de la ley, pero que si en cualquier caso hubiese alguna irregularidad se actuará en consecuencia, pero no existe evidencia alguna de que esto haya sido así a través de las diversas auditorías que se han aplicado. Acerca de las voces que se escuchan cada vez con más frecuencia que piden la renuncia del secretario de Seguridad, Ramón Martín Huerta, pues por el crimen que pues no cede, se mantiene o aumenta, y la violencia en el país. No puedo hacer ningún comentario a una voces que no tienen nombre y apellido. Si me dices quién, respondo. Si es así genérico, no tendría ninguna opinión. Sí. Sí, señor. Una pregunta nada más. Hoy Felipe Calderón y Santiago Krill cancelaron su participación en el primer foro de funcionarios panistas que se iba a desarrollar ahí en el CEN del PAN. Los dos dijeron que tenían cuestiones de agenda, pero se enmarca dentro de la creciente pugna en la carrera por la contienda, por la candidatura presidencial del PAN. La pregunta que yo le haría es, ¿haría un llamado la presidencia a su partido, al PAN, a sus presidenciables, a que se comportaran dentro de un marco de unidad en la competencia por la candidatura? Gracias. No hacemos ningún llamado, eso corresponde a su partido. Juan Manuel. Buenos días. Partiendo del hecho que ya comentó acerca de que el problema de la seguridad en México no se puede resolver con un mecanismo de corto plazo, sino con una estrategia, quisiera saber cuál es esta estrategia y si México Seguro forma parte de esta o es algo emergente. Gracias. Desde luego que México Seguro forma parte de esa, lo hemos expresado aquí desde que inició el operativo, y las nuevos mecanismos y modalidades serán dadas a conocer en su momento, como ya lo expresé aquí mismo, por el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. Juan Manuel. Gracias, doctor. Buenos días. Ayer se dio a conocer la última encuesta de expectativas del Banco de México. Tiene dos resultados destacables. Por un lado, los analistas y los especialistas dicen que no es un buen momento para invertir en el país y que el blindaje es insuficiente. Pero por el otro, la confianza de los consumidores sigue creciendo, es decir, la gente sigue pensando que la economía va a evolucionar bien. Yo le quiero preguntar, para la Presidencia de la República, ¿qué tanto pesa la opinión de los analistas y de los especialistas en la construcción de las políticas públicas y en la toma de decisiones de política económica, y qué tanto
pesa la percepción, el pulso que tienen ustedes de lo que piensa la ciudadanía? Sí, conocemos los resultados de la encuesta de expectativas económicas del sector privado que realizó el Banco de México y cuyos resultados del mes de julio fueron dados a conocer. Desde nuestro punto de vista, hay una mejora real de las expectativas, aunque sea marginal, pasó de 116 puntos de confianza en el último evaluación a 121 en esta ocasión. Al mismo tiempo, la encuesta señala que 56% de las personas consultadas del sector privado anticipan una mejoría económica. El 35% de los consultados asegura que el clima de negocios para las actividades productivas será mejor en los próximos 6 meses y el 66% dice que en todo caso serán condiciones iguales, pero nadie dice que son condiciones menos favorables. Y al mismo tiempo coincidamos con tu observación, el Instituto, el INEGI, en la medición del índice de confianza del consumidor, anota un avance del 6.5, entonces son resultados si no espectaculares que señalan una ruta en el sentido de que hay una mejoría en las expectativas. Importa mucho para el Gobierno de la República cuál es el punto de vista de los consumidores y cuál es el punto de vista de los inversionistas, pero nuestro análisis del documento, tanto de la encuesta de expectativas económicas del Banco de México como la del índice de confianza del INEGI, que es que señalan una mejora, si bien cierto marginal, pero una mejora en términos de las expectativas tanto de los empresarios como de los consumidores. Rubén, me gustaría saber si la presidencia considera que hay fuego amigo luego de que el senador Fernández de Ceballos declaró que no son convincentes los resultados del programa México Seguro. No, de ninguna manera. Pensamos que en una sociedad democrática donde no existe una línea de pensamiento único de parte del gobierno, todas las voces, también la de los miembros del partido del gobierno, son bien recibidas. Sabemos todos que es un problema serio, preocupante, el de la seguridad en el país, en particular en la zona de la frontera norte, y toda crítica positiva y constructiva siempre es bienvenida. Carmen. Buenos días. Esta mañana se realizó en Iztapalapa un operativo donde encontraron algunos secuestradores y quisiera saber si, me parece que es por parte de la AFI, quisiera saber si usted tiene algún reporte de qué personas podrían haber estado secuestradas o qué banda es a la que detuvieron. No tengo ninguna información, Carmen. En todo caso, la PGR, a través de su vocería, fijará alguna posición sobre el punto. Yo hablaré con ellos. Doctor, buenos días. Quiero preguntarle si ya hay alguna solicitud formal por parte del gobierno de Guerrero para que también entre en el operativo México Seguro ante esta ola de crímenes de violencia, jefes policíacos. Y segundo, preguntarle si hay garantía de que estas casas de juego, estas casas de apuesta, pues no se está lavando dinero ahí. No conozco si el gobierno de Guerrero haya hecho una solicitud a la PGR o a la Secretaría de Seguridad Pública. En todo caso, estas dependencias serán las que habrán de responder. Y el gobierno de la República es un gobierno que, como ningún otro en la historia del país, ha velado por la transparencia, ha luchado contra la corrupción. Cualquier ciudadano y cualquier institución es factible de corromperse. Las autoridades tienen que actuar siempre vigilando el que todo el mundo cumpla con la ley. Muchas gracias, nos vemos mañana, nos vemos ahí en la gira. Hasta luego.